Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26. Muchas gracias. Yo voy a leer Nueva Traducción Viviente. Dice: Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo: ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justo a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones, cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otros caminos. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Señor, te damos gracias nuevamente en esta mañana. Gracias te damos porque, como hemos mencionado anteriormente, tenemos este privilegio de poder reunirnos, cantarte, adorarte, compartir nuestros testimonios. Pero, Señor, en esta mañana también quiero pedirte especialmente que perdones, Señor, si me equivoco en algún momento, si digo algo que, Señor, no es correcto. Te pido que me utilices como un instrumento, Señor, y que me permitas hablar solamente tu palabra y que podamos ser edificados a través de ella. Te pedimos que nos acompañes, Señor, y que nos guíes en el resto de esta mañana, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, yo había anotado acá para no olvidarme de nada. Uno de los primeros dichos que creo que aprendemos a utilizar bien es el que una imagen vale más que 1000 palabras. Y una de las enseñanzas, una de las cosas que sacamos de eso, es que muchas veces lo que nosotros decimos no tiene tanto impacto como lo que nosotros hacemos. Así que, muchas gracias. Decía que una de las cosas que aprendemos es que muchas veces lo que hacemos tiene más impacto que lo que nosotros decimos. Podemos hablar muchas veces, profesar nuestra fe y decir cosas, pero nuestras acciones muchas veces impactan más a las personas que lo que nosotros podemos decir a diario. Y justamente a mí me llamó la atención lo que dice Santiago en esta epístola, porque cuando comencé justamente a leer esto, decía que este texto específicamente presenta mucha controversia, ya que si nosotros nos fijamos, lo que pareciese decir es que si nosotros no hacemos buenas acciones, en realidad no somos salvos. Y por eso resulta medio engorroso, medio complicado este texto. Pero en realidad cuando nosotros lo analizamos en el contexto, en realidad lo que está diciendo es lo que toda la Biblia dice, que la fe es la que produce la salvación, pero que las obras son un efecto o una consecuencia de eso. Por eso es que uno de los debates más importantes que se desarrolla en la teología muchas veces es si solamente la fe basta y no hace falta las obras, o si en realidad las obras son las que producen también la salvación. Yo les había anotado acá que en este pasaje leímos que se nos deja entrever que un cristiano no puede considerar su fe auténtica si en su interior no existe la necesidad de servir a la iglesia de Cristo. Obviamente entendemos la iglesia no necesariamente como nuestra congregación.
a aquel que entregó su vida por él y que lo llamó. Si nosotros nos fijamos, como les decía hace unos momentos, este pasaje pareciese dar un mensaje contrario al resto del Nuevo Testamento y a las cartas que escribió el apóstol Pablo, y pareciese decirnos que la fe no basta por sí misma. Sin embargo, cuando prestamos atención al contexto en el cual está escrita esta carta, podemos observar que claramente Santiago está abordando una problemática que aún hoy en día tenemos: el desconocimiento acerca de la importancia de servir o de servirnos como corresponde. Si nosotros observamos al comienzo de la carta, en el versículo 1, Santiago se presenta y escribe esta carta a los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Es interesante ver que en este caso Santiago no está escribiendo a una congregación como pasaba específicamente en otras cartas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, sino que muchos comentaristas coinciden que Santiago envió esta carta a una región entera, específicamente a la del Mediterráneo, que incluía, por ejemplo, Antioquía, Fenicia y Chipre. Y a diferencia de lo que notamos en otras cartas, es que acá hay una problemática que se repite en varios lugares. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos Corintios, vemos que el apóstol Pablo, por ejemplo, está abordando una problemática de la iglesia de Corinto. Cuando vemos la carta a Filipenses, está abordando a una problemática de Filipo. Pero acá es interesante ver cómo se regiera una región entera, lo cual nos da a entender que esto puede ser una problemática común a todas las iglesias. Y es interesante que lo que señala en este caso Santiago, el autor de la carta, es que la problemática no era otra que la vida del creyente no estaba dando buen testimonio de su fe. No les voy a pedir que lo lean, sino que pueden darle un repaso si quieren en casa, pero el capítulo 2 lo que hace Santiago es justamente abordar esa problemática. Lo que estaba sucediendo era que los creyentes hacían diferencia entre las personas. Aquellas personas que tenían un buen pasar económico o una clase social predominante eran bien tratadas, dice que se les daba un asiento, se los hacía sentir cómodos, pero aquellas personas que no tenían un buen pasar económico eran puestos allá, de lado. Y eso debería preocuparnos. Si nosotros, yo nunca me sentí así, ni he visto que ustedes traten así, pero eso podríamos pasarlo a otras situaciones. Si nosotros nos ponemos a pensar que el hacer diferencia con las personas impacta a los creyentes, cuanto más a las personas que no conocen al Señor. Por eso les decía y comenzaba citando ese famoso dicho que una imagen vale más que 1000 palabras. Cuando desde afuera ven que nosotros profesamos y decimos que no hay que hacer acepción de personas, ni hay que hacer distinción, pero nosotros hacemos esa distinción, pero que muchas veces pesa más esa forma de actuar que tenemos que lo que nosotros podemos decir o podemos compartir a otras personas. Por eso es que Santiago dice lo que dice en estos versículos que hemos leído. Hermanos, ¿pueden ustedes decir que su fe es realmente válida o es buena cuando ustedes actúan de esta manera ante esta problemática? ¿Pueden ustedes decir que su fe es real cuando ustedes se comportan de esta manera? Y acá yo les traje una pregunta para hacerles. ¿Será que mi forma de vivir está reflejando la fe que yo profeso? La forma en la que yo actúo, la forma en la que hablo, la forma en la que me comporto, la forma en la que sirvo a los demás, ¿será que está realmente reflejando esa fe que todos decimos tener? Por eso es que, aunque pueda sonar muy fuerte, la carta de Santiago, por muchos comentaristas bíblicos, es considerada una carta bastante confrontativa, porque nos muestra que muchas veces nosotros podemos decir creer en algo, pero en nuestras acciones no hacerlo realmente. Y a esta pregunta, ¿será que mi forma de vivir está reflejando la fe que profeso? Yo encontré dos respuestas sencillas. La primera, la persona en cuestión todavía no ha tenido su encuentro con Cristo.
observamos que se menciona en el versículo 14 y en el versículo 20 que ese tipo de fe es inútil para la salvación. Por otro lado, se compara en el versículo 26 la fe sin obras con el cuerpo sin espíritu o aliento, es decir, con algo inerte y sin vida. Si nosotros tenemos un cristiano o conocemos a un cristiano de años que dice, ¿para qué es importante servir? O no me gusta servir, o la forma en la que vive y sirve a los demás no refleja la fe que profesa, es muy probable que nosotros podríamos dudar acerca de si realmente ha conocido al Señor. A eso se está refiriendo Santiago en esta carta con ese mensaje tan duro. Quizás ustedes creen que su forma de actuar no interesa, solamente importa su fe, pero yo les digo en realidad que esa fe que ustedes tienen en realidad no sirve para la salvación. Y para eso hay un remedio, y es aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así que en esta mañana, alguno, si todavía no lo ha hecho, tiene la oportunidad de recibir al Señor. Pero, si estamos seguros, porque la salvación es algo personal, de que hemos recibido al Señor, hay otra posible respuesta a por qué no estamos sirviendo y no estamos dando los frutos que corresponden. Y es que teniendo en cuenta que la nueva vida implica un proceso de crecimiento con nuevos desafíos, esta persona todavía no ha madurado espiritualmente y por lo tanto no ha comprendido la importancia que tiene el servicio en la vida del creyente. Me permito leerles un comentario de Matthew Henry. Dice, por fe, cualquier cosa que hagamos es realmente buena. Como se hace en obediencia a Dios y con el objetivo de su aceptación, la raíz es como si estuviera muerta, cuando no hay fruto. La fe es la raíz, las buenas obras son los frutos. Y debemos asegurarnos de que tenemos ambas cosas. Esta es la gracia de Dios en la que estamos parados y debemos estar firmes en ella. No hay un estado intermedio. Nosotros, cuando vamos caminando por la calle, podemos identificar que un árbol ya está muerto, aunque esté parado, porque vemos que no produce fruto, no produce hojas, ya se está descascarando, se están cayendo las ramas, y eso es lo que está diciendo este comentarista. Cuando la raíz está muerta, cuando la base está muerta, cuando la fe no es genuina, no podemos observar los frutos que tiene ese árbol. Sin embargo, cuando la raíz está viva, cuando la raíz es buena, quizás no es la temporada de dar frutos, pero sí sabemos que el árbol está vivo, produce hojas, se lo ve verde, se lo ve estable, las ramas vuelven a crecer. Así que es importante que nosotros podamos analizar si no estamos sirviendo al Señor, si quizás el Señor nos está pidiendo desde hace un tiempo que empecemos a involucrarnos, no necesariamente con las actividades que tenemos en la congregación, sino en algo que nos viene pidiendo, en quizás llevar el mensaje a alguna persona, quizás abrir mi casa para recibir, quizás charlar con algún vecino, etc. Es importante que el Señor nos dice y nos demuestre en su palabra que si yo no doy frutos, muy probable que o no lo conozca todavía o todavía estoy inmaduro. Así que es un desafío el que tenemos nosotros. Si observamos también Santiago, refiriéndose, por ejemplo, a lo que dejamos salir de nuestra boca, de la forma en la que hablamos, en el capítulo 3, versículo 12, un poquito más adelante, dice que, o compara a las personas como la higuera o la vid. Y es curioso, dice, que dan frutos según la especie que son, y es que es imposible que algún árbol entregue un fruto que no le pertenece. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, muchas veces se establece la relación esta entre que las personas, los cristianos, somos árboles que deben dar fruto. También se nos compara como frutos. Pero hay algo tan obvio que es que el manzano no puede dar peras, que la vid no puede dar bananas, y que otros árboles, no quiero meter la pata, dan otros frutos. Pero algo tan evidente para nosotros, muchas veces nosotros lo olvidamos en la aplicación de nuestra vida. Decimos que tenemos que amar, pero no amamos, o no lo demostramos. Decimos que tenemos que ser pacientes, pero no mostramos ese fruto de la paciencia. Decimos que, por ejemplo, tenemos que entregar todas nuestras energías y nuestras fuerzas, y no lo hacemos.
En ese sentido, cuando estamos más apresurados por cumplir con las obligaciones, por el trabajo o por otras actividades que tenemos, decimos que el Señor es lo más importante, y en eso aún me da culpa, por eso me tocó la frase, debía haberla escrito ayer, pero yo también sentí que en ese momento el Señor me está hablando a mí y me dice, decís que yo soy lo más importante, pero hay veces que en la semana no tenés tiempo antes de comenzar el día para leer mi palabra, o por lo menos para sentarte a charlar conmigo. Entonces, pareciese que cuando nosotros hablamos de que no llevamos fruto, va hacia afuera, pero también tiene que ver con una cuestión interna. ¿Cómo es nuestra disciplina y nuestra vida espiritual? Les decía que Santiago deja bien en claro que un árbol da frutos según su género, y es que el origen por el cual da ese fruto no se puede disimular, ya que el fruto no proviene de nada externo, no proviene de nada de afuera, sino que el fruto proviene del interior del árbol y es invisible al ojo humano, está en la naturaleza de la persona. Cuando nosotros vemos que un árbol da cierto fruto, no podemos pensar de manera ilógica que ese fruto vino desde algo externo al árbol, sino que ese fruto se produce en lo que tiene el árbol en su interior. Por eso deberíamos analizar cómo nosotros damos nuestro fruto, porque ese fruto que damos no viene de afuera, viene de lo que tenemos nosotros adentro nuestro. Estas imágenes que utiliza Santiago nos recuerda también las palabras de Jesús expresadas, por ejemplo, en Mateo 15 al 20, que si quieren lo podemos volver a buscar, es lo que se leyó al comienzo. Mateo 15, versículos, Mateo 7, muchas gracias, versículos del 15 al 20. Jesús específicamente está hablando acerca de los falsos maestros, de los falsos profetas, pero es clara la idea. Yo puedo darme cuenta que una persona está dando una enseñanza incorrecta o no bíblica por los frutos. De nuevo, la idea de que el fruto refleja lo que tenemos en el interior, lo que creemos y la fe que profesamos. Perdón, ya hablaba. Me acabó el espacio. En este contexto de Jesús, en este pasaje se hace referencia específicamente, dijimos, a los falsos maestros, y les voy a leer un comentario breve de Matthew Poole que dice: porque es con los hombres como con los árboles dan buenos frutos, los árboles corruptos dan malos frutos. Si los hombres tienen la raíz en el asunto, morando en ellos, la simiente de Dios, producirán en toda relación los frutos de la verdad y de la santidad. Y si no lo han hecho, producirán el error y la maldad. De donde podemos aprender que nuestro Señor espera de su pueblo tal conocimiento de las Escrituras que pueda discernir la verdad de la mentira. O por ejemplo, si nosotros avanzamos un poquito más en Juan, capítulo 15, por eso le digo que en realidad si nos ponemos a citar esta idea o esta imagen, vamos a encontrar más ejemplos de lo que parece. Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Se los leo en esta versión. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El que corta de mí toda rama que no... Él corta de mí, toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. No podemos renunciar o darnos el lujo a decir, pero por mi edad, por mi conocimiento, por mi contexto, yo no tengo por qué servir, o no es necesario que yo sirva, si hay otros que pueden hacerlo. Acá deja bien en claro nuestro Señor Jesucristo que si nosotros no producimos frutos, somos cortados. Y fue bastante, me llamó mucho la atención, una de las reuniones de jóvenes, la Vitra, y nos hizo cortar, estaba medio reverdecida, pero en algunos lugares estaba
medio caída, medio seca. Y nos decía, bueno, si ustedes estuvieran en esta rama, ¿qué cortarían? Entonces nosotros teníamos que seleccionar y sacar, esta está seca, no, esta está, la hojita se ve fea. Entonces nosotros pensamos que el Señor está hablando de eso, de que no lleva fruto, es cortado, nos pone en un desafío. Si nosotros decimos que somos cristianos, pero no mostramos ese fruto, y entendemos, Señor, que nos corta. Porque está en nuestra naturaleza. No podemos vivir nuestra vida sin servir a los demás. Por lo tanto, hermanos, es imposible para nosotros ignorar que nuestra relación con el Señor va ligada directamente a nuestra vida de servicio diario. Si yo digo no necesito servir, es porque quizás no he madurado y no he entendido que el Señor me enseña a servir y dar fruto. Por lo tanto, les tengo una pregunta para ir cerrando esto, porque creo que el texto es bastante claro. La pregunta es, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo saber, si estoy sirviendo bien? ¿Cómo sé yo si en realidad estoy sirviendo como el Señor me llamó? Y les voy a pedir que busquemos Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Podríamos haber seleccionado muchos otros textos, pero a mí específicamente me gustó cómo lo aborda el apóstol Pablo. Romanos, capítulo 12. Vamos a leer en primer lugar los versículos 1 y 2. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. En estos primeros dos versículos podemos notar dos cosas, y es que yo me voy a dar cuenta si estoy sirviendo bien al Señor por el motivo. Si yo sirvo al Señor para ser visto, si yo sirvo al Señor porque creo que tengo talentos y como hay una actividad o algo y bueno, eso me fomenta, me pone contento, qué bueno que tengas un talento, pero ninguna de esas son las verdaderas razones por las cuales servimos al Señor. El versículo 1 lo deja bien en claro. La razón por la cual servimos al Señor es el agradecimiento. Cuando comprendemos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros y somos realmente conscientes de la relación que teníamos con Dios, siendo enemigos, dice Romanos 5:10, debería nacer en nuestros corazones la necesidad de servir en respuesta a ese acto de amor. Cuando nosotros consideramos que Jesús, como habíamos leído, dejó todo, nos dio el ejemplo de dejar todo y humillarse hasta lo máximo, yo no puedo creer que muchas veces he escuchado gente decir que no tiene por qué servir o por qué hacer cosas. Realmente porque no somos conscientes de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La otra forma es el medio. Como podemos observar, el versículo 1 también menciona que nuestro cuerpo debe ser el sacrificio vivo. La idea contenida en el sacrificio es la dedicación. Debemos dedicar nuestros cuerpos a Dios. En este sentido, tenemos que distinguir ese sacrificio que hacían los judíos, que era un animal muerto, a diferencia de nosotros que entregamos nuestro cuerpo vivo en el servicio a Dios. El cristiano debe ofrecer o presentar ante Dios mismo todas sus energías y recursos de forma consciente a Dios. Yo creo que hay otras personas que expresan siempre mejor las cosas, por eso les vuelvo a citar, en este caso a Juan Crisóstomo, que dice, ¿cómo ha de convertirse el cuerpo en sacrificio? Que tus ojos no miren cosa mala, y se ha convertido en sacrificio. Que tu lengua no hable nada inmundo, y se convertirá en ofrenda. Que tu mano no haga iniquidad, y se convertirá en holocausto. Por esto no es suficiente, también debemos hacer buenas obras. Que la mano dé limosna, que la boca bendiga a los que ultrajan, y que el oído encuentre siempre tiempo libre para oír la Escritura.
porque solo se puede hacer sacrificio de lo que es limpio. El sacrificio es la primicia de otras acciones. Dediquemos, pues, de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestra boca y de nuestros demás miembros, primicias a Dios. Entonces, lo primero que debemos analizar en nuestra vida es si estamos sirviendo al Señor por agradecimiento. En segundo lugar, si lo estamos haciendo con todo lo que tenemos, o si solamente lo que me queda es lo que utilizo al Señor. Cuando puedo, lo hago, y cuando estoy cansado, no. O si me queda cómodo, lo hago, y si no me queda cómodo, no. Y por último, para concluir, ¿cómo debemos servir? El mismo capítulo, un poco más abajo, los versículos 9 al 13, nos dan algunas, diría, características de cómo debemos servir al Señor. ¿Por qué? Ya lo dijimos. ¿Con qué y cómo? Ya lo dijimos. Ahora en la acción dice el versículo 9. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad y estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Como vemos, es natural. Se nos menciona que la forma en la que debemos presentar nuestro servicio a Dios es a través del amor, la honestidad, a través del disfrutar, el servir. No debemos ser perezosos, debemos servir con esmero, entusiasmo, atención, paciencia, entre otras cosas. Si cuando yo sirvo al Señor me causa dolor, me causa molestia, considero que hay otras cosas más importantes que servir al Señor, puedo entender y puedo intentar agradar al Señor con mi servicio, puedo tratar de poner todas mis fuerzas, pero la forma también es importante. Por eso, hermanos, como conclusión, el cristiano debe sentir la necesidad y debe desear servir a Dios, no sintiéndolo como una obligación, sino como una forma de agradecimiento por la gracia y misericordia que Dios le ha mostrado, por lo que Él no puede hacer. Así que los invito a que reflexionemos en esta mañana. Como les digo, esta palabra de Santiago es dura, pero es necesaria que la escuchemos. Veamos, evaluemos en nuestros corazones si el Señor nos estuvo hablando o si quizás será para más adelante. Evaluemos el motivo por el cual servimos, la forma en la que servimos y con qué actitud servimos. Las tres cosas son importantes. Y recordemos que nuestra forma de servir y nuestra forma de dar frutos es una evidencia de nuestra fe. No podemos presentarnos el día de mañana al Señor diciendo que tenemos fe y no hemos servido jamás o no quisimos hacerlo. Así que los invito a que podamos reflexionar en esta mañana y que el Señor nos siga hablando. Señor, gracias te damos nuevamente porque al escuchar tu palabra, al acercarnos a ella, podemos siempre recibir ese bálsamo que nos trae alivio, que nos trae paz, que nos trae consuelo, que, Señor, alegra nuestras almas, pero también, Señor, al acercarnos a tu palabra nos encontramos desafiados. Nos encontramos, Señor, que hay cosas que debemos cambiar todavía. Hay cosas que debemos modificar. Hay cosas que debemos renovar en nuestra mente y en nuestra forma de vivir. Y, Señor, como hemos leído, todo lo que hagamos, Señor, solamente proviene de ti. Tú eres, Señor, esa vid y nosotros somos los pámpanos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, en este día, en esta semana, en este mes, en este año, Señor, y hasta que decidas llevarnos a realmente aprender a dar buenos frutos. Señor, cuando nos acercamos a tu palabra, es imposible para nosotros negar que tu palabra nos enseña que el fruto es el resultado de una fe verdadera. Y por eso, Señor, en forma de agradecimiento y entendiendo, Señor, ese amor que has tenido con nosotros, queremos pedirte perdón por las veces que no te hemos servido de la manera que corresponde,
que no hemos entregado nuestra vida, no hemos entregado nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Y te pedimos, Señor, que en tu misericordia nos enseñes a cada día ser más parecidos a Jesús, a tener ese mismo sentir que tuvo Él de despojarse completamente y de entregar todo, Señor. Queremos honrarte con nuestra vida, queremos adorarte, queremos alabarte y queremos reconocerte, Señor. Todo es por tus méritos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes cuando tengamos desafíos, cuando tengamos dificultades en el trabajo, en el colegio, en la misma congregación, a que podamos servir, Señor, pero no como a nosotros nos parece, sino como tu palabra nos enseña y nos exhorta. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.